Bueno, vamos a empezar en la meditación de la palabra. En esta noche que Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios porque hoy hemos estado aquí en casa con Brian viendo noticias, ¿Qué noticias viste, Brian? Yo vi noticias de las películas que van a salir este año, pero no van a salir este año. Ajá, ¿verdad? Porque es que todo está atrasado, Brian. Pero bendito sea Dios, queremos darle la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Hemos estado aquí en la casa, mi esposa cocinó, le damos la gloria al Señor, gracias a Dios porque nos da salud, nos ha dado un día más de vida, nos ha dado paz, tranquilidad y nos hemos comunicado con algunos hermanos y vamos a empezar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe por medio de su Espíritu Santo a esta meditación. Que Dios les bendiga a todos aquellos que nos vean o me vean en este pequeño estudio. Para la gloria de Dios, quiero decirles que estamos y vivimos aquí en Pasadena y vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia esta tarde, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, Señor. Saludamos a todos los hermanos de la Iglesia Emanuel, a los del Centro de Rehabilitación, pidiendo, Señor, misericordia por cada uno de nosotros, por cada uno de ellos, Señor. Ponemos en tus manos a la familia pastoral, Señor. También te damos la honra y la gloria porque hasta aquí los has guardado, Señor. Has sacado adelante a todos aquellos, Señor, que en alguna manera estuvieron enfermos, no del coronavirus, sino de otras enfermedades, Señor. Les has dado victoria, Señor. Pero también te rogamos, Señor, por los demás personas y hermanos, tal vez que nosotros no conocemos, pero sí están en los hospitales, Señor. Hemos oído testimonios de pastores, de hermanos que estuvieron y te dan la gloria a ti porque tú los ayudaste, Señor. Sigue, Señor, trabajando con cada uno de aquellos que se encuentran en los hospitales y ten misericordia de los doctores, los enfermeros, todos los trabajadores de limpieza, Señor, aquellos que van a fumigar, Señor, después de que han estado algunas personas ahí con el virus, Señor, y van a fumigar a esos lugares, Señor. Guárdalos, Señor, protégelos, Señor. Todas las personas tienen familia, tienen esposa, tienen hijos, Señor. Guárdalos en el nombre poderoso de Jesús. Y a todos aquellos, Señor, que se encuentran en las cárceles, también ten misericordia de ellos, Señor. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que los ayudes, que los guardes. Mira, Señor, la tragedia que acaba de pasar ahí en Venezuela también, Señor, donde hubieron 50 muertos, Señor, en las cárceles. Y muchos también heridos, Señor, en los hospitales, Señor. Te ruego que les des la paz y les des, Señor, que ellos se den cuenta que te necesitamos, Dios, que sin ti no somos nada, Señor, que solo en ti tenemos la seguridad, Señor, la esperanza, Señor, que si algo nos pasa o tenemos que partir de esta tierra, sabemos que vamos directamente contigo, Señor. Por eso te ruego, Señor, en esta tarde, que tengas misericordia de todas esas almas en todo el mundo, Señor. En todo el mundo, Señor, en los hospitales, Señor. Todo aquel que se encuentre enfermo, Señor, ayúdalo, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y te doy gracias por mi familia, por mis hijas, por mis hijos, mis nietos, los hermanos de mi esposa también, Jesús, Señor, allá en San Bernardino, y José Manuel en Canadá, sus esposas, sus hijos, Señor, guárdalos y que ellos también, Señor, puedan, Señor, venir a tus santos caminos, Señor. Ellos fueron creados en el Evangelio, Señor. Te ruego, Señor, que tú los guardes, que tú los protejas, que guardes a Cristian, Señor. Guárdalo, Señor, y ojalá, Señor, se convirtiera a ti, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche el Espíritu Santo nos guíe y que nos guarde, Señor. Y te doy gracias por la paz de esta ciudad, de este vecindario donde vivimos, Señor. Te damos la honra y la gloria y la alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Como les decía, estábamos estudiando ayer esta continuación. Vamos a continuar ahora en el capítulo 8 siempre, en el verso 9, donde dice la palabra de Dios: no como el pacto que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Bendito sea su nombre, gloria a Dios por su palabra. Cuando dice en Hebreos 8:9, no como el pacto que hice con sus padres, se refiere al pacto mosaico de Éxodo capítulo 19. El capítulo 19 de Éxodo dice: al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó ahí frente al monte, y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Gloria a Dios por su palabra. Y dice aquí: después de aquellos días, Hebreos capítulo 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón. Las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Cuando termine el pacto mosaico, Dios hará un nuevo convenio que tiene que ver con un conocimiento perfecto de la voluntad de Dios y perdón de pecados, según el verso 12. El pacto mosaico quedó abolido cuando Cristo murió en la cruz, dando por terminado el requisito de cumplir la ley para entrar en la presencia de Dios. Nuestro Salvador anunció la iniciación de esta nueva etapa cuando cenaba con los discípulos en el aposento alto, poco antes de ser entregado, en Lucas capítulo 22, verso 20. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Él mismo lo anunció. Él mismo lo dijo antes de ir a la cruz. Y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. En otras palabras, estaba diciendo: cuando mi sangre sea derramada dentro de pocas horas, el antiguo pacto se dará por terminado. O sea que ya no se iban a aceptar los sacrificios de ningún animal. Quedaban terminados, quedaban abolidos. Ahora lo que valía era aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador desde aquel día en que Cristo murió en la cruz y derramó toda su sangre en aquel madero. Ya no valen sacrificios humanos. Ya no. Ya nadie puede imponer. Hay mucha gente que se va de rodillas y no van ni siquiera a adorar al verdadero Dios, sino que van a adorar demonios. Si aquí la Biblia dice que solo hay un Dios
Y este Dios es celoso. En Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Dice, no te harás imágenes. Pero yo no sé qué es lo que la gente no entiende. O posiblemente están sus ojos velados. Porque no leen la Biblia, sino que solo creen, van donde va toda la gente. Perdón, donde va toda la gente, ellos siguen a un hombre, no siguen a Dios. ¿Ah? Ellos tienen la Biblia, pero no la leen. Y si la leen, no la creen. Pero como para entender este libro, hay que tener el Espíritu Santo dentro de mí. Y eso solo se puede obtener aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Nadie puede tener el Espíritu Santo si adora a María o a Pedro o a Pablo o a San Mauricio, a Santa María. No. Es si acepta a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso dice el mismo libro de Hebreos, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y su nombre se llama Jesús. Un solo mediador. Y en el libro de San Juan dice que Él es la puerta de las ovejas. ¿Sí? Él es la puerta de entrada al cielo. O sea que sin Jesús no puedes hablar con el Padre. Y no estoy hablando del Padre de ahí de la iglesia. No, estoy hablando del Padre que vive, que está en los cielos, el que tiene allá su trono, el que está sentado allá en el trono. Dice la Biblia que el trono de Dios está allá arriba en los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. O sea, nuestro Dios es grande, 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 hermoso, precioso. Entonces, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En otras palabras, estaba diciendo, cuando mi sangre sea derramada dentro de pocas horas, el antiguo pacto se dará por terminado y se instituirá el nuevo predicado por Jeremías. La sangre de este sacrificio de Cristo es la base del nuevo pacto. O sea que si tú no lavas tus pecados en la sangre de Jesús, no hay perdón. Y la Biblia habla de un infierno y de un cielo. ¿Ah? La Biblia no habla de ninguna virgen, ni ningún beato. La Biblia lo que habla es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la realidad. Y es que tenemos que hablar la verdad que está escrita. Miren lo que dice aquí. Y las características del nuevo pacto, en el libro de Hebreos capítulo 8, del 8 al 12, en griego hay dos palabras para el nuevo. Para nuevo. Una es neos, que significa nuevo, en el sentido de ser renovado o adaptado. Es como cuando una llanta de un carro se lleva a renovar o recubrir, reencauchar, entre paréntesis. No se cambia la llanta por una nueva, sino que se utiliza la misma y se pone como nueva. La otra palabra es kainos, con K. Kainos. Es palabra griega, que también significa nuevo, pero en el sentido de totalidad diferente, algo que es reproducción. Es nuevo en el sentido de neos, pero no de kainos. El nuevo pacto es kainos, totalmente distinto al antiguo. Esta es la palabra que aparece en el original para describir al antiguo. En el capítulo 8 del verso 13, en el verso 13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Verdad? O sea que cuando nos vamos envejeciendo,
estamos próximos a morirnos. Ajá. Es una realidad. Y la gente se tiene que preparar, pues, y aceptar que crecemos, somos niños, de ahí entramos a una edad de los 13 a los 18, teenagers le llaman aquí, pero viene la juventud y la gente, pero ya cuando entramos a una edad de 60, si algunos, ¿verdad? Porque algunos mueren antes, pero bendito sea Dios los que morimos en Cristo. ¿Verdad? No morimos, sino que dormimos. Estamos esperando la venida de nuestro Señor para ser levantados de esas tumbas. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense, dice, se usan dos palabras muy significantes. Una es Gerscon, que significa en decadencia. La segunda es afasnismos, que se usaba para describir una ciudad que es arrasada o eliminada en su totalidad. Es así como el antiguo pacto desapareció del todo. El nuevo convenio no solo se distingue por ser superior al antiguo, sino que además tiene ciertas cosas que lo identifican claramente. Es universal. En primer lugar, su alcance es universal. Esto es algo enteramente nuevo. En el antiguo pacto había una marcada división entre el pueblo escogido por Dios y los gentiles. Israel era el medio por el cual Dios se revelaba al hombre. Tenía la ley y gozaban de una comunión especial con su Creador. En cambio, los gentiles estaban separados de ellos y eran tratados con desprecio. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no existe distinción ni una clase especialmente privilegiada, según lo que dice Efesios capítulo 2, verso 11 al 22. Dice de esta manera, dice, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Solo por el regalo de Dios, porque es un regalo, no de nosotros. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales, lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta? Sino que incluyendo a todos los hombres. En segundo lugar, no depende de la obediencia como el antiguo, en el cual Dios dijo, si guardareis. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 19:5. Ahora pues, si dais oído a mi voz
y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Ah? Esto significa que si Israel cumplía, Dios también cumpliría. Pero en el nuevo pacto Dios dice, yo haré. Y allá decía, si guardáis los mandamientos. Hebreos 8:10, por el cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Demostrando la incondicionalidad de su convenio, no consta de una ley que exige obediencia absoluta, sino de un ferviente deseo de obedecer que nace del corazón del hombre. Es por gracia. El tercer lugar proveerá de un verdadero perdón. Dios dijo que olvidaría por completo sus pecados. Bajo el antiguo pacto, el hombre solo podía mantener su relación con Dios obedeciendo la ley, es decir, mediante sus esfuerzos. Ahora, la relación depende solamente de la gracia de Dios y no de la obediencia humana. Es un perdón eterno que olvida todas las iniquidades del hombre y su incapacidad de cumplir con la ley. Y es que por la ley nadie fue salvo, nadie la pudo cumplir. Pero es que la ley, cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que la ley fue dada para darnos cuenta que éramos pecadores. Porque antes de la ley, la gente vivía a la manera que le daba la gana. No había nada por qué forzarse. ¿Ah? ¿O sí? Cuando vino la ley, por eso cuando en el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos, cuando Pablo habla del pecado, de la carne, allí habla él de todo esto, de la ley. Y dice, yo sin ley vivía. Pero cuando vino la ley me mató. ¿Ah? Así dice Pablo. O sea que la ley me vino a abrir los ojos cuando la leí me di cuenta que yo era pecador. Que yo era ladrón, que yo era mujeriego, ¿cómo se llama eso? Andaba en fornicación, andaba en adulterio y en muchas otras cosas. Sí, cuando leí la Biblia me di cuenta de lo que yo andaba, pero me vengo a dar cuenta hasta que yo vine a Cristo. ¿Ah? Sí. Uno se da cuenta de que, y toda persona, creo que si somos honestos, tenemos que reconocer que lo que éramos y lo que ahora Dios ha hecho en nosotros. ¿Sí? La relación depende solamente de la gracia de Dios y no de la obediencia humana. Es un perdón eterno que olvida todas las iniquidades del hombre y su incapacidad de cumplir la ley. La conclusión es, ¿por qué querrían los destinatarios regresar al judaísmo? Cuando éste estaba basado en un pacto incompetente. En cambio, el nuevo es mucho mejor y está basado en promesas eternas. En este capítulo hemos aprendido dos cosas, en especial, primero, que el ministerio de Jesús se está llevando a cabo en el tabernáculo real, que está en el cielo,
no como en tiempos de Moisés, en que el sacerdote oficiaba en lo que era figura de aquel tabernáculo. ¿Cuántos cristianos hay que siguen confiando en lo material, en las cosas pasajeras de este mundo, aún sabiendo que todo lo que hay en este mundo tiene que terminar? Y lo estamos viendo. Estamos viendo hoy en este tiempo que estamos viviendo, a mi edad que tengo yo 63 años, nunca había visto yo una pandemia. Había oído, y tal vez pasé la de la malaria, tal vez pasé en mi país otras infecciones, no sé. Pero esta que estoy pasando hoy, para la gloria de Dios, esto es mundial. Es en todo el mundo. ¿Ah? Es diferente. Pero ¿qué pasa? Nos conviene depositar nuestra confianza en lo real, en lo celestial y no en lo pasajero de este mundo. 2. Que Cristo inauguró un pacto nuevo por el que nos ofrece perdón eterno. El cristiano ya no tiene que cumplir con ritos legalistas. Ahora debe confiar en que Dios va a cumplir con su promesa. ¿Sí? Sea bendito el nombre del Señor. Imagínense, ahora fíjese, el pueblo de Israel tenía que cumplir con muchos ritos y costumbres para llevar a cabo su adoración a Dios. Cuando Cristo vino, todo esto cambió. Nosotros tenemos plena libertad de entrar en la presencia de Dios porque Él nos ofrece un perdón eterno. Ya no tenemos que cumplir con reglamentos como antes. Permanezcamos firmes en nuestro amor a Dios y a quienes nos rodean y sirvamos con todo nuestro corazón. Pues que Dios les bendiga. Aquí terminamos el capítulo 8. Esta es la segunda parte. Ayer estuvimos grabando, haciendo el video de la primera parte. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bendiciones, hermanos que me acompañaron, mi esposa Brian, que son la congregación que tenemos aquí. Desde que esto empezó, le damos gracias a Dios casi todos los días. Bueno, todos los días lo hemos hecho porque gracias al Señor he tomado esa responsabilidad. Y para hacer estos videos tuve que orar a Dios y pedirle que me diera una señal y subirlos a YouTube. Que Dios me los bendiga a todo aquel que vea este video. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos guías a toda verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Señor, por toda la humanidad, ten misericordia, Señor. Sigue alcanzando vidas a través de estos videos, a través de videos de otros hermanos que suben, Señor, en la radio, en la televisión, en YouTube, en Instagram, en todas las plataformas, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos los que estamos haciéndolo para gloria de tu nombre y ganar almas para ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te doy gracias y bendito sea tu nombre, Señor. Amén.